del arribo del Papa, el sumo pontífice por primera vez en Chile en 1987 y su polémico encuentro con Pinochet y su dictadura. Aquí estábamos discutiendo incluso en la pausa de comerciales si el hecho concreto de no mostrarse hostil, distante, dar un paso al lado, lo hace partícipe o le da una cierta venia, ¿no?, a lo que estaba pasando en Chile en aquel entonces. Hay muchas discrepancias. Cristóbal, parto contigo. O sea, no necesariamente eso implica un espaldarazo. A ver, la diplomacia vaticana siempre ha sido muy cuidadosa respecto a los pasos que da, no importando el régimen con el cual se codee, ¿ya? Precisamente lo conversábamos con Sergio sobre la lógica de que la visita del Papa se transforma en una visita pastoral, no es una visita política, ¿ya? Ahora, indudablemente va a tener ribetes políticos porque finalmente el Papa es un jefe de Estado también, ¿ya? Un jefe de Estado que hace una visita pastoral y ese es el tema de la unión entre lo secular y lo espiritual dentro del régimen de la Santa Sede. Ahora, dicho eso, el Papa en general en las visitas que realizaba a países que tenían regímenes autoritarios, ya fuera lo que hablábamos de Polonia, cuando se reunía con Gorbachev, por ejemplo, etcétera, o por ejemplo de las últimas visitas que hace antes de que ya, bueno, los años y las enfermedades no lo permitieran, por ejemplo, la visita pastoral que hace a Cuba en la década del 2000, cuando Fidel Castro todavía estaba en condiciones para gobernar Cuba. ¿Nunca se manifiesta? Nunca hay una manifestación directa. ¿Nunca hay una opinión, un ataque? Pero no, cuidado. A ver, nunca hay un ataque directo, pero sí, por ejemplo, bueno, ahí tú puedes leer entre líneas. Ahora podemos discutir esto, pero por ejemplo hay gente que saca dividendos, digámoslo, diciendo, bien, como el Papa apoya a la oposición, porque en definitiva habla de la necesidad de hacer una reconciliación, pero lo hace desde el Estadio Nacional, un lugar que él mismo reconoce que es un lugar de muerte y de dolor, ¿ya? Al mismo tiempo el diálogo que tiene con los pobladores, etcétera. Bueno, depende de la perspectiva que tú lo mires. Ahora, claro, están los discursos que hacen, ya conversábamos en ¿cómo se llama?, en la salida, Antofagasta, etcétera. Bueno, a ver, pero es que la política implica compromisos. Sí, pero estábamos a un año del plebiscito. Y habrá que suavizar las cosas, indudablemente, pero también hay algo que es propio de la diplomacia vaticana y no es ser confrontacional. Al menos y este es un país católico. Una palabra del Papa influía en la decisión del plebiscito. Yo te digo, una palabra del Papa. Pero aquí fue más importante el dedo de Ricardo Lagos que cualquier otra cosa para que el plebiscito no lo ganara la dictadura. Sergio, ¿qué opinión te merece? Yo tiendo a pensar como Cristóbal de que era muy difícil que el Papa hiciera algo distinto considerando lo que es la diplomacia vaticana. No soy experto al respecto, pero yo lo veo como una visita de un jefe de Estado a otra y que además, vuelvo a repetir, tenía desde el principio un significado pastoral. Tanto así que yo diría que de uno y otro lado hubo gente disconforme, que esperaban, por ejemplo, un pronunciamiento explícito de condena a las violaciones a los derechos humanos o bien un respaldo explícito al régimen. No hubo ni lo uno ni lo otro. Ahora, bueno, Sergio Reisenberg habla de las cualidades del Papa como actor y todo lo demás, pero yo no quisiera dejar de lado el carácter simbólico que tiene la figura del Papa. Y para esto no hay que ser creyente, ¿no? Es una figura potente. Y por lo mismo está abierta a esta posibilidad de incorporar o acoger múltiples lecturas y múltiples significados. La escena de la moneda, independiente de lo que se haya dicho o no se haya dicho, la imagen está. Y la interpretación, y no hay mucho margen para interpretar. Es decir, actúa como un símbolo. Había gente que esperaba condenas, no las hubo, por lo tanto, yo soy aquí más bien, yo optaría una posición más bien intermedia, en la medida en que, como dije, no hubo contentos de lado y lado y lo que primó, salvo esa salida de protocolo, que quizás incluso estaban dentro de lo esperable, primó la lógica de la Iglesia. Creo que logró conducir la visita de la manera que quería hacerlo. O sea, para la oposición al régimen está claro, ¿no? Fue tremendamente frustrante la visita Soledad del Papa a Chile. Perdón, antes, un solo segundo. Sí. Ellos hablaban mucho de, antes de que viniera, de la necesidad urgente de mostrar el país real, de que el Papa tenía que ver lo que realmente ocurría en Chile. Y algo de eso hubo, pero en general... tal vez no como hubiera querido la oposición de la época. Claro, yo creo que ahí uno podría pensar justamente de que de alguna manera por la decepción de la visita del Papa para ciertas oposiciones, ¿cierto?, dentro del momento,
generó también una suspicacia respecto de lo que podía pasar en el plebiscito también, en el fondo de que finalmente el plebiscito no podría llegarse de una buena manera, sobre todo pensando en el poder, la autoridad que tenía en ese tiempo la Junta Militar. Eso por una parte, creo yo, como de alguna manera da una antesala de lo que va a suceder en el plebiscito. Por otra parte, creo que también, pensando desde la historia del Vaticano y también la representación simbólica que tiene un papa dentro de la historia del Vaticano, siempre ha sido una personificación política, más allá de que venga a ser digamos, una visita pastoral, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido hay una dimensión política universal, mundial, con respecto a la figura del Papa, que está dando señales. Ahora, especular acerca de todas esas señales que está dando, creo que es como para una materia de otro, digamos, que necesita mayor revisión.